noches, Luis Vicente. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado de conversar con ustedes. Gracias, Luis Vicente. Luis Vicente, un Twitter donde tú dices que los líderes, digamos, fuera después se debilitan. Y palabras más, palabras menos, con buenos ojos la decisión de Kaplianowski de insistir en la gobernación, con la gobernación del Estado. Sí, absolutamente. Cuando estás en política, y yo entiendo perfectamente la inquietud que puede tener una parte importante de la población cuando dice, bueno, pero ¿por qué Capriles, que es el líder de la oposición, que hizo un trabajo importantísimo en su candidatura, que logra representar a esa fuerza que representa 45% del país en términos de votos, ¿por qué ese acto específico en Miranda? Y eso podría dar posición como líder nacional, impedir que pudiera estar en todo el país apoyando a la autoridad, representando a la oposición, etc. ¿Sabes que parece es una acción teórica, es una acción europea de la oposición? Me refiero a que una democracia europea, aunque no es un líder de oposición, es un actor que representa una fuerza política muy grande y minoritaria, pero grande, como es el caso de Venezuela, ¿no? Que es respetado abiertamente por el gobierno. Es un primer ministro de un país democrático convencional, respeta la figura del líder de la oposición, lo convierte inmediatamente a la discusión de los grandes temas nacionales. No se me ocurre, no importa que esté presidente, el primer ministro o el presidente de Estado jamás se le ocurriría diseñar una política internacional o tomar una decisión clara del país sin haber protestado de tanta fuerza, porque reconoce a la minoría como una fundamental de la democracia. Si algo no pasa en Venezuela, eso no existe. Es decir, necesito un buen líder como el presidente de la poder. El presidente está absolutamente a su vida alternativa. No va a reconocer nunca un liderazgo de oposición. Puede reconocer la figura de la oposición, puede decir que hay muchos dirigentes de la oposición, pero no va a reconocer la fuerza unitaria de un líder que lo represente. Eso es cosa porque lo convertiría automáticamente en secretario nacional. Por eso se va a intentar siempre jugar a la discusión interna de la oposición. Entonces, si este líder de oposición no tiene una figura de representación, de contrabalance, de contrafuerza, ¿qué es lo que ocurre? Que terminan yendo por el izquierda, que terminan yendo a un trabajo que está atrás, porque después no te dicen, sí, a la batalla, pero cuando van a la batalla, ellos no tienen, no tienen responsabilidad, no tienen cómo mostrar acción, son tarimas terroristas, porque van a estar en el poder regional, en el poder parlamentario, y desarrollan su capacidad de posibilidades de recursos. Por todo eso se complica el cooperativo. Entonces, todo el mundo funciona muy bien en teoría, pero en la práctica los líderes, los países históricamente en la reciente, que no tienen una responsabilidad ejecutiva, que no tienen un respaldo, simplemente van convirtiéndose en líderes más abstractos y se limitan en tiempo. Entonces, tenemos que Capriles, aún con por supuesto que no tirarse a la gobernación Miranda, porque puede proponer en cualquier evento electoral existe riesgo, pero creo que es un riesgo controlado, porque Capriles es el favorito de ganar la elección de Miranda, creo que va a ganar, pero es el favorito de ganarlo, y el riesgo es, de alguna manera, un riesgo aceptable. Y lo que puede ganar, o lo que puede perder, si uno está ahí, de alguna manera hace pensar que puede ser una decisión lógica para él y para discutir, por supuesto. Sí, se inicia hoy la campaña electoral previa a las elecciones del 16 de diciembre, gobernador, y estaremos eligiendo gobernador del Estado y quienes nos representarán en los diferentes parlamentos regionales, hoy hasta el 13 de diciembre. ¿Qué visión tiene, Luis Vicente? Estamos a un mes pues de las elecciones del 7 de hoy. Hoy revisamos un trabajo, y en ese trabajo que pudiera imponer el 16 de diciembre el tema de los resultados electorales, el 7 de octubre, la abstención y el mecanismo. Pero mira, el mecanismo es
una verdad con la que vas a y no es una manera de explicar el resultado, es una cosa que conocemos y que tampoco va a cambiar. Cuando tú planteas una batalla, tú te planteas una batalla conociendo cuál es el ambiente, cuál es el entorno donde la vas a ejecutar y cuáles son las condiciones con las que vas a luchar. En Venezuela no hay una democracia electoral integral ni hay equilibrio en el proceso, digamos, electoral venezolano. Ahora, eso que te va a sorprender el 16 en la noche con los resultados y vas a decir, wow, el gobierno actuó de su poder. Bueno, si tú te vas a sorprender, no tú, digo, si la población se va a sorprender el 16 de diciembre de los resultados, porque el gobierno va a utilizar los recursos públicos sin ningún check and balance, o porque el gobierno, el presidente Chávez, va a estar en cadena visitando lo que considere clave para fortalecer su candidato de aquí hasta la elección. Si alguien duda de que el gobierno va a utilizar camiones, autobuses, motos, taxis, para moverse, para presionar, es decir, no están entendiendo nada. Es decir, eso es obvio que va a ocurrir, como ocurrió en las elecciones del 7 de octubre, como ocurrió en las regionales pasadas, como ocurrió en las parlamentarias pasadas, como ocurrió en los referéndums que hemos visto. Es decir, ahí no hay nada nuevo. Por lo tanto, si alguien se plantea como excusa ese ventajismo oficial como un elemento que hace imposible ganarle el gobierno, entonces tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que como eso no va a cambiar, entonces quien te está diciendo que no hay ninguna forma de aquí ad infinitum. ¿Sí? Porque eso no va a cambiar. Por ejemplo, ¿cómo te planteas tú la batalla? Te la planteas distinto, te la planteas sabiendo que tengo enfrente un actor que definitivamente va a usar su poder, de su control institucional y de sus recursos, ¿cómo lograr aceptar el gran riesgo, el reto de la oposición, que fue el reto, por cierto, de la gente que luchó años contra el PRI en México dentro del proceso democrático, con la gente que luchó contra Ortega en Nicaragua en la primera elección que pierde, con la gente que luchó en el proceso democrático, con la gente que luchó contra Pinochet en Chile. Es decir, si se hubieran puesto a decir no es posible ganar sin igualdad de condiciones, como si iban a ganar que no hubiera ganado o que hubiera ganado el primer México, donde no solamente controlaban las instituciones y la plata, sino que mataban al candidato. Es decir, ese elemento es un elemento que tú tienes que entender como un atacado, como un hecho de actual solo cuando puedas superar en términos de conexión popular la intacta en términos de recursos o de control institucional. Si te lo planteas así, entonces el reto básico se va a ver ¿qué tengo que hacer para convencer a la gente que puede haber una cadena de Chávez, pero que diga, no me importa cuántas veces me hables, yo voy a votar por una alternativa? Y ahí está el juego. La elección presidencial, la elección regional, bueno, la va a definir como tú lo has planteado, no un régimen hecho, sino la abstención, pero no solo la abstención opositora, porque esté en duelo por el resultado del 7 de octubre. La va a definir también la abstención chavista, porque aquí todo el mundo está concentrado del riesgo terrible que tiene la oposición si se abstiene. Y eso es verdad, si no, eso no queda en la menor duda. Que si la oposición se abstiene no tiene ningún problema de ningún lado. Ahora, es que el tema clásico de la diferencia entre una presidencial y una regional es completamente distinto a lo que la gente está hablando. Fíjate, cuando tú chequeas los eventos regionales del pasado y los eventos presidenciales, te va a conseguir que las regionales votan alrededor del 15% menos de lo que votan en las presidenciales. Eso quiere decir que van a haber 1,5 millones de personas que votaron el 7 de octubre que no van a votar en la elección del 16 de diciembre, si se mantienen los promedios naturales. Ese 15% que siempre se ha perdido, se perdió entre el 2006 para la regional, se perdió del 91 para la regional, del 2000 para la regional, es decir, se ha perdido permanentemente. ¿A quién afectó más? Usualmente ha afectado más a Chávez. Fíjate que lo paradójico es que el evento concreto o los eventos regionales concretos lo que han dicho es que la oposición gana en términos de sus posibilidades de competir con Chávez en la regional
cuando hay abstención. ¿Y por qué? Bueno, muy simple, porque Chávez es un líder mucho más fuerte que su candidato a gobernador o su candidato a alcalde. Es decir, en tu zona, por ejemplo, es incomparable. Es decir, que por supuesto no existe en comparación a Chávez, sino que también su candidato nuevo, que está siempre va a ser más débil que la figura de su líder presidencial. Entonces, la capacidad que tienen los líderes regionales de llamar a la gente que vota por Chávez en una presidencial, llamarlos para que se desplace en una cola y vote por en la región, ha sido muchísimo más baja que la capacidad que tiene Chávez de llamarlos a votar en la presidencial. Sí. Entonces, quien se merma, quien pierde no es la oposición en las regionales, usualmente es el chavismo el que pierde terreno. Eso no estoy diciendo con esto de que la oposición va a ganar y va a ganar las elecciones regionales y vota todo. No, vale la pena arrancar aclarando una cosa bien concreta, es que no existe ninguna sola posibilidad de que la oposición gane la mayoría de las gobernaciones en Venezuela el 16 de diciembre, y que ese objetivo no se lo pueden plantear, porque ese objetivo sería pero que tiene que perder todos los espacios. Sí. Bueno, ayer estuvo Ismael García aquí en el programa y él habló aproximadamente de unas 8 o 9 gobernaciones, se refirió a Nueva Esparta, Bolívar, Carabobo, Zulia, Táchira, Mérida, Falcón, algunas de las gobernaciones que él mencionó ayer aquí con posibilidades, pues. Mira, yo no me atrevo a esta altura a hacer una proyección numérica, apenas las encuestas estamos en una buena parte del país en este momento. Las encuestas regionales son más complicadas, son primero que son muchas más que una elección, que una encuesta presidencial, y segundo que es más difícil el control de la encuesta regional. Es más difícil la distribución de muestras que tienes que hacer en cada una de las regiones, todo es más complejo, por tanto todavía el campo se va a demorar más, pero además estas encuestas no son públicas, a diferencia de la encuesta presidencial que siempre se filtra, porque es multicliente, porque son muchas personas que contratan una encuesta. Las encuestas regionales tienen un solo cliente cada una, y ese cliente normalmente no la hace pública a menos que le convenga. Es decir, es muy probable que aparezcan algunas, sobre todo donde los dueños están ganando las encuestas, pero los dueños que están perdiendo las encuestas normalmente no las mencionan. Es decir, es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? Nosotros decimos 4 grandes grupos, clusters, donde separamos el país. El primer grupo son los 5 estados opositores, los 5 estados donde la oposición ganó las elecciones regionales previas. Estamos hablando de Miranda, Carabobo, Zulia, Táchira y Nueva Esparta. Esos 5 estados es lo que uno puede llamar los estados simbólicos de la oposición. Yo, no puedo saberlo todavía hasta que no vea las encuestas, pero yo tendería a pensar que probablemente la oposición no va a ganar los 5 estados que ganó en la elección pasada. Es decir, algunos de esos estados se va a perder. Pero lo clave es que puedan sostener símbolos principales dentro de ese grupo de estados. Por ejemplo, es clave sostener Miranda, porque el impacto de una derrota en Miranda sí puede ser muy severo. Estás comprometiendo a tu líder, claro. Estás comprometiendo un estado simbólico que además junto con Zulia son los 2 estados más populosos del país. Entonces ese es un estado que la oposición tiene que defender como sea, que yo creo que tiene una buena oportunidad de ganar. Luego tienes el estado Zulia, que mezcla 3 factores importantes. Primero que es un símbolo opositor. Recuerda que de ahí vienen todos los diputados de Zulia entraron a la Asamblea Nacional por la oposición, el gobernador y alcalde opositor. Es un estado que ha sido irreverente, pero que también ha votado por Chávez en las 2 elecciones presidenciales. Chávez ha ganado, Chávez le ganó a Rosales incluso, y le ganó a Capriles en el Zulia, pero luego de esas elecciones los zulianos han votado o no han votado. En el caso aumenta la probabilidad de la oposición porque no vota una parte del chavismo, o votan cruzado, y ese voto cruzado le da una oportunidad al líder opositor. El segundo es que tienen un líder que es el líder alternativo de la oposición, es decir, el segundo líder de la oposición es Pablo Pérez, y Pablo Pérez también se arriesga en esa reelección. Y el tercer es que el partido Un Nuevo Tiempo también podría ser afectado saliendo de la gobernación del Zulia,
y estamos hablando de uno de los partidos más importantes del país. Entonces ese estado es un estado muy importante para la oposición. Táchira es un estado que debería ganar la oposición cómodamente, a menos que la división entre el gobernador y el exalcalde William Méndez se convierta en un problema, ¿no? Y que se le cuelen los chavistas, independientemente de que el Estado, primero con un candidato que es un candidato importante, se le cuele básicamente por la división opositora. Luego tenemos un segundo grupo de estados, que son los estados rebeldes, Lara y Monagas. En Lara y Monagas, tú lo que estás viendo es una necesidad de la oposición de tratar de retener esas gobernaciones que hoy existen, y que podrían hacerlo con gobernadores que tienen alto nivel de conexión popular. Claro, no estoy diciendo que sea fácil, porque también el chavismo intentará desesperadamente evitar que la oposición gane ahí. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que dar como un efecto ejemplarizante en contra de los tránsfugas, de los actores que se salen del chavismo y se pasan a la oposición. Él será, a Chávez le interesa más ganar cualquiera de esos estados que alguno de los estados que pueda soltar, incluso de los que tienen en el poder. Esos estados para él son vitales como mensaje para garantizar que su gente sepa que los va a destruir si se salen del chavismo. Ahora, la oposición, por ejemplo, en Monagas, si decide unificarse, tiene una opción de triunfo concreto. Y en Lara, aunque será una batalla durísima, es una batalla que se puede dar. Luego tenemos un tercer grupo, que son los estados donde las evaluaciones de gestión de los gobernadores chavistas son malísimas, donde que incluso el gobierno tuvo que buscar alternativas, tuvo que lanzar candidatos nuevos, tuvo que retirar a sus gobernadores, uno de ellos el estado de Aragua, pero también está el estado Anzoátegui, está el estado Bolívar, está el estado Mérida. No en todo retiraron los gobernadores, pero las evaluaciones de gestión son malísimas, como el caso particular de Mérida, que incluso lo llevó a perder la elección presidencial. Entonces, ahí hay todavía un campo de acción donde la oposición puede batallar. Caso particular de Mérida con un aval de una votación que ya le fue por favorable. En el caso de Anzoátegui, aunque el candidato chavista es un candidato importante como Aristóbulo, también se enfrenta contra un líder adeco tradicional que conoce la zona y que puede aprovecharse de la mala evaluación de gestión que la población incluso chavista tiene de Tarek. En el caso de Bolívar, la votación en Bolívar fue cerrada y ahí obviamente que Andrés Velázquez tiene un conocimiento importante del Estado y va a ser un actor, un hueso duro de roer. En el caso particular de Aragua, tenemos un actor importante como Tarek, que también es un líder joven y enérgico, pero enfrentándose primero con el costo de una pésima gestión de ICEA, terriblemente mal evaluada a nivel de encuestas, que además lo tienen que sacar básicamente por eso, pero además tiene que de alguna manera enfrentar a un líder opositor, que es un líder fresco, joven, muy importante, que tiene altísimo nivel de evaluación en la masa y en la clase media, en toda. Es un líder muy evaluado, que conoce el Estado, que es de allí y que ha tenido una figuración política permanente. Entonces ese tema también juega y creo que va a ser una batalla muy interesante la que se va a librar en Aragua. De manera que ahí tienes los tres clústeres principales. El resto del país pueden haber alguna que otra sorpresa, la vamos a ver en encuestas, puede que haya alguna sorpresa en Amazonas o en Falcón, pero en términos generales el resto del Estado obviamente tiene más probabilidad de triunfo chavista que opositor, y creo que la oposición se debería concentrar en estos espacios donde tiene una opción de triunfo. Luis Vicente, muchísimas gracias. Gracias por tus análisis, tus reflexiones, por compartir con nuestros oyentes este rato. Se te agradece muchísimo. Estamos en comunicación. Gracias. Acabamos de ver al presidente Leo, presidente de la computadora Análisis.